que él es quien inaugura el Estado mexicano. Juárez, hijo de agricultores quienes fallecieron cuando él tan solo tenía 3 años, y quedando bajo el amparo de su abuelo, fue peón de campo y pastor de ovejas. Benito Juárez, por su propia cuenta, aprendió el castellano y fugándose de su pueblo a la ciudad, emprendió una lucha por entrar a la escuela que en aquellos tiempos era privilegio de muy pocos. Benito Juárez, no conformándose con su educación, decide estudiar la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo en 1834 la licenciatura. Y desde ahí, su destacada participación en la búsqueda de la igualdad, los derechos, la libertad y la educación. Siempre congruente con sus actos, logró destacar entre muchos políticos, pero también logró la envidia y la molestia de muchos otros, como el expresidente Antonio López de Santa Anna, quien cobró venganza al exiliar a Juárez por haberle impedido ingresar al estado de Oaxaca, siendo Juárez gobernador interino. Recordemos a Benito Juárez por sus contribuciones al país, por ser el primero en expedir la educación pública y gratuita, por separar la corrupción del gobierno y del clero, por enfrentar a los militares que en ese entonces abusaban del pueblo. No me atrevo a criticar a Benito Juárez por algunas acciones que pudo ser responsable, acciones que en ese momento de la historia eran necesarias quizá. Algunos mexicanos nacieron en las peores circunstancias y se convirtieron en hombres en toda la extensión de la palabra, hombres con una gran visión para mejorar su contexto, con una inteligencia tan clara que han sido inquebrantables e incorruptibles, a los que la pobreza, la injusticia, la orfandad, la desigualdad no los hizo huir de su realidad. Enfrentaron los grandes retos de la vida, le dieron la cara a las miserias que existían a su alrededor. Tal vez porque entre la injusticia y desigualdad crecieron, porque se formaron a fuerza de tomar decisiones desde muy corta edad, porque no tuvieron unos padres protectores que los formaran dentro de una burbuja, porque no los llevaron de la mano a la escuela para salvarlos de cualquier peligro. Seguramente se forjaron fuertes y honestos porque sufrieron en carne viva la marginación, por el color de su piel, por su lengua o por su pobreza. Juárez aún no ha muerto, pero agoniza. Agoniza al ver un país que es discriminado por otros países. Agoniza al ver un pueblo en donde todavía existe la pobreza. Agoniza al existir desigualdades. Agoniza por la violencia que vivimos. Agoniza por la pérdida de valores. Pero lo más lamentable es que agoniza porque algunos no luchan por tener un mejor país. Porque cuando invocamos a Juárez en la actualidad, ya no es el Juárez histórico, sino el Juárez trascendental. Imagen y símbolo del respeto a la ley, la justicia, la soberanía y la libertad de conciencia y de culto. Es el Juárez de la paz, del derecho y del laicismo, porque esas son sus obras indestructibles que se conservarán en el pensamiento de todo hombre y toda mujer. Hoy más que nunca, la vida de Benito Juárez resulta ejemplar para los mexicanos, pues pareciera que vivimos en una jungla donde los valores ya son obsoletos y quien pretende la práctica de alguno es considerado ridículo ante la sociedad. Nos hemos olvidado de exigir respeto, de exigir cumplimiento, de exigir colaboración. Mucho menos se nos enseña a enfrentar las vicisitudes de la vida. Contrariamente, en el hogar se enseña a mentir, a ser audaces atropellando los derechos de los demás, a competir en lugar de hacer equipo. Aprendemos a exigir sin haber hecho nada para ganárnoslo, por lo que poco a poco la mediocridad, el materialismo y el individualismo han ido invadiendo el oxígeno que respiran las nuevas sociedades. Yo los invito, queridos amigos, a luchar por nuestros derechos. Invito a mis compañeros estudiantes a defender con la ley las injusticias del siglo XXI, a seguir el ejemplo de Juárez, de seguir estudiando ante la adversidad, de luchar por un mejor Estado, por un mejor país y por un mejor mundo. Siento un gran orgullo que mi universidad lleve ese nombre, el nombre de un gran luchador por los derechos. Orgullo de una institución llena de historia, orgullo de una universidad que crece, orgullo de una universidad en donde no existe la discriminación por clases o género, que abre sus puertas a miles de estudiantes. Juárez, tu nombre siempre llevará nuestra gloriosa institución. ¡Viva Juárez! ¡Viva la Universidad Juárez del Estado de Durango! Muchas gracias.